Entramos en los bosques, mares, ríos y desiertos. Exploramos la flora, fauna y funga de la mano de científicos, artistas, deportistas y amantes del mundo natural. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Conducen Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Hola a todas y a todos. Hola Martín, ¿cómo estás tú? Muy bien, Bárbara, aquí muy Un contentos. nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, ahora en versión online, pero siempre con video en esta nueva sexta temporada. Estamos muy contentos y nos estamos conectando con España en este momento para saludar a nuestro próximo invitado en este Inspirados por la Naturaleza. Vamos a deambular por las mariposas. Qué cosa más maravillosa, ¿o no? Así es, no, muy Sí. contento y agradecido de que esto resulte. No, todavía vamos a dar misterio de nuestro invitado, pero agradecido que hayamos podido tener este espacio para conversar con él. Bueno, probablemente ya contando que vamos a hablar de mariposas, varios sepan con quién vamos a conversar. Agradecemos a Patagonia, que nos lleva acompañando varias temporadas y sigue ahí al pie del cañón con Inspirados por la Naturaleza. Voy a presentarlo formalmente. Es fotógrafo y productor audiovisual especializado en temas medioambientales, de naturaleza salvaje y especies amenazadas. A través de su trabajo aspira a contribuir a la conservación de la naturaleza. Este ha estado marcado desde hace 20 años por las mariposas monarca, las grandes viajeras del hemisferio norte. Es un apasionado y casi un obsesionado por ellas y se ha comentado que lo conectaron con la fotografía fija e introdujeron al fotoperiodismo, él mismo lo ha dicho. Su más reciente proyecto es Salvar a las monarcas, que le valió, quiero decir, la portada de la revista National Geographic y varios premios internacionales. Jaime, ya dije el nombre, es explorador de National Geographic, es Senior Fellow de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación, es consejero del Wild Foundation. Su trabajo ha sido galardonado en concursos como World Press Photo, Jackson Wild, Wildlife Photographer of the Year, Pictures of the Year International y varios más. Bienvenido a Inspirados por la Naturaleza. Voy a decir los dos apellidos. Jaime Rojo, así se le conoce, López por parte de madre. Un guiño a mamá. Saludos desde aquí. Gracias, Bárbara Martín. Me encanta estar aquí con vosotros. Me encanta lo que hacéis desde Ladera Sur y todo el universo que habéis creado de comunicación es maravilloso. Así que es un honor estar aquí. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido. Vamos a partir. Y el honor es nuestro totalmente. Jaime, tus inicios en la foto fueron bastante joven, por no decir pequeño quizás. ¿Qué significó para ti ese descubrimiento cuando chico? ¿Qué te gustaba retratar o qué fue lo primero que comenzaste a retratar? ¿Y cómo era en ese momento tu relación con la naturaleza? Desde niño era un naturalista apasionado, uno de estos niños que iba siempre con binoculares y tomando notas y viendo pájaros. Me acuerdo, cualquier viaje a cualquier sitio cultural era un viaje en el que los pájaros eran lo que me llamaban la atención para empezar. Y yo creo que siempre quise hacer estos bellísimos dibujos en mi cuaderno de campo, pero la ilustración no era lo mío y la fotografía entró como una manera de poder registrar esas observaciones que hacía y luego contarlas a familiares y amigos a los que les hacía unas sesiones fotográficas en Navidad o en Nochevieja cuando nos juntábamos. Y así empezó un poco todo, como una herramienta para registrar mis observaciones de campo. Entonces, Jaime, para seguir un poco la cronología de tu historia, estudiaste ciencia ambiental en España, te permitió, perdón, hacer una pasantía en una organización en México. Ahí llegaste el 2004 y en menos de una semana ya conociste a las monarcas. ¿Cómo Es fue ese, correcto. cómo fue ese encuentro y qué pasó? Personalmente, ¿qué te cautivó en ese momento? Pues estaba yo recién llegado a México, como decías, pero recién. Es que no habían pasado 72 horas y unos conocidos me dijeron, oye, vamos a ir a ver las mariposas monarca en Michoacán. Me pareció un planazo, me subí al coche con ellos y me eché las cámaras.
Y claro, yo sabía perfectamente a lo que iba, ¿eh? Ya os he dicho que soy un naturalista, entonces sabía absolutamente todo de la mariposa monarca, pero nunca las habías visto y es muy distinto verlo en los libros que verlo en la realidad. Entonces, a mí me fascinó ese espectáculo porque es un espectáculo sensorial en todos los aspectos. Visualmente es maravilloso, esas mariposas naranjas contra el cielo azul. El sonido, ahora que estamos en un medio como el podcast, es algo que no me esperaba porque te rodean miles de batires de alas y hacen un murmullo surround que es precioso, pero es que además puedes sentir corrientes de aire. Entonces, me encantó. La experiencia me encantó desde el principio. Y en las mariposas monarca vi la oportunidad de, mientras yo trabajaba en la Ciudad de México, en esta organización de conservación, poder tener un tema personal en el que desarrollar mi trabajo fotográfico que no me quedase tan atrás mano. Claro, ¿y cómo fue tu estadía en México, toda la experiencia allá? Y además que a los 3 días ya estaba con las monarcas y de ahí todos los fines de semana fueron básicamente ir a visitar a las monarcas. ¿Cómo fue toda esa experiencia mexicana también? ¿Y qué pasaba con ese país en relación a la mariposa? Los años de México fueron maravillosos. Pasé toda mi carrera profesional la desarrollé en México. Casi 20 años he vivido allí, entonces es mi segundo país. Entonces tengo un vínculo emocional con México enorme, como se podrán imaginar. En México me dio la oportunidad de descubrir que otro mundo era posible. Yo venía de unas, de la vieja Europa, de unas estructuras mucho más marcadas, y entonces en América Latina siempre he sentido que la innovación es muy grande. Como hace poco dijo una prima mía a la que visité hace poco, me encantó una expresión: tú te puedes poner un pato en la cabeza y nadie te dice, nadie te dice nada. Entonces, esa libertad me permitió explorar otros caminos, descubrir nuevas figuras de referencia y en México, ante todas las cosas, descubrí un país con una biodiversidad extraordinaria y con muchísima libertad por explorar. Había gran trabajo de fotografía de naturaleza, gran trabajo de conservación hecho, pero todo estaba un poquito en pañales y podías ir a sitios y hacer material nuevo y explorar temas de los que no había tanto trabajo porque gran parte de México sigue siendo desconocida para el gran público. Y me forjé como fotógrafo, me forjé como conservacionista y también como persona. Me encanta, no puedo decir más que cosas buenas de esos años. ¿Ya estás yendo todo el tiempo? ¿Mm? ¿Estás yendo todo el tiempo? Voy bastante, sí, voy bastante. A ver, he tratado de mantenerme. También pasa una cosa, que tienes una inercia profesional y desarrollé mi carrera allí, se me conoce como especialista en ciertos temas de allá, porque mucha gente se piensa que solo fotografío mariposa monarca y no, la mariposa monarca me ha acompañado como mi animal tótem, como mi tema profesional más importante, pero evidentemente he desarrollado carrera en muchos otros temas de los que me encantará hablar cuando queráis. Entonces, voy porque sigo haciendo proyectos allí, porque sigo pensando en historias que me quedaron por terminar allí y las propongo, y porque cuando amas a un sitio y cuando un sitio ha formado parte de tu historia, quieres volver y volver una y otra vez. Jaime, a nosotros nos da mucha curiosidad, yo creo que a los que escuchan también, en conocer un poco más de la monarca. Si nos pudieras tú decir, describir esta especie, ¿por qué es tan Ujú. especial? ¿Por qué es tan única? ¿Qué la hace tan, que sea también tu animal tótem, como tú decías, pero yo creo que para los que no lo conocen tanto, ¿por qué es una especie que tenemos que estar muy pendientes? La mariposa monarca es uno de los iconos de la biodiversidad norteamericana. Yo conozco pocas especies de insecto que hayan alcanzado este estatus de estrella de rock, ¿no? Como la monarca. Y quizá lo que la hace tan especial son dos cosas. Una es que tiene una de las migraciones más largas y complejas del mundo de los insectos, y otra es que da la casualidad de que es bellísima, ¿vale? Y que como parte de esa migración hace una hibernación en México en la que durante 3 meses al año el 95% de la población mundial de mariposa monarca se concentra en unos bosques de abeto, que allá llamamos oyamel, en los que están hacinadas y es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza mundial. Y yo creo que eso es lo que le ha dado la fama mundial.
En muy pocos sitios puedes ver tantísimas mariposas concentradas juntas, pero es que además es una mariposa bonita, es de un tamaño grande, mide entre 9 y 11 centímetros, entonces es muy vistosa. Y cuando la ves así agrupada, es un espectáculo único que le recomiendo a todo el mundo. Y cada cuánto, o sea, para ir más detalle, ¿cuánto migra? ¿Cuántos kilómetros, si se podría saber? Os ¿En cuánto decía que es tiempo? una de las Os decía que es Claro. una de las migraciones más complejas porque hace falta entre 3 y 5 generaciones de mariposas para completar el ciclo. Las mariposas nacen en las praderas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la primera y segunda generación de mariposas nacen allá, ¿vale? Y van recolonizando el área de cría en pequeñas migraciones locales. Y esas mariposas viven entre 5 o 6 semanas. Pero la mayor parte de monarcas que migran a México nacen en la tercera o cuarta generación y nacen hacia final de verano y principio del otoño. Cuando los días se hacen más cortos y más frescos, estas mariposas detectan esos cambios ambientales y su cuerpo sufre un cambio hormonal que se llama la diapausa. Y esta diapausa activa el instinto migratorio, pero sobre todo les quita la capacidad reproductiva. Y al no reproducirse tienen mucha más energía y viven mucho más tiempo. Esa generación, que suele ser la cuarta o quinta generación, se conoce como generación Matusalén y en vez de vivir 6 semanas, llegan a vivir 9 meses. Y son esas mariposas las que completan el viaje a México de una tacada. Algunas de ellas hacen hasta 4.500 kilómetros desde las praderas de Ontario en Canadá hasta los bosques de México. Evidentemente, no lo hacen del tirón. Van haciendo pequeñas paradas. Digamos que recorren 100 kilómetros cada día y van parando en sitios donde haya flores para alimentarse. Y al final, más o menos en noviembre, a principios de noviembre, coincidiendo con el Día de los Muertos, y de ahí toda la conexión entre la tradición cultural y la monarca, empiezan a llegar las monarcas que pasarán los 3 o 4 meses del invierno ahí hacinadas. Al terminar la hibernación, se empiezan a parear de nuevo y se reinicia el ciclo. Esas mariposas vuelven a Estados Unidos, ponen sus huevos y continúa el ciclo. Fascinante. Se entiende de los 20 años de carrera trabajando con las monarcas. ¿Qué pasa con el tema como de la memoria de la especie, no? Eh, Nace esta generación, llega allá y después es otra la que vuelve. ¿Qué sucede ahí? Vivimos en un mundo en el que hemos conseguido meter una computadora que antes ocupaba una habitación entera, la hemos metido aquí y sin embargo algo tan aparentemente sencillo como el misterio de la migración de la mariposa monarca, no te lo puedo contestar, Bárbara, porque seguimos sin saber exactamente cómo llegan a este lugar. Muy bien has dicho la memoria, pero son las tataranietas de las mariposas que se fueron en la primavera. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues algunos expertos, personas de la ciencia, dicen que tiene que ver con una sofisticada brújula solar que tienen en el cerebro, ¿no? Y con un reloj circadiano muy preciso en las antenas, que utilizan aspectos geográficos del paisaje, ¿no? Las crestas de las montañas, que también son capaces de detectar las feromonas de las mariposas que pasaron el invierno allí, porque os podéis imaginar que mueren muchísimas mariposas en los bosques de México y que esas mariposas dejan un residuo, pero ninguna de estas teorías ha sido comprobada todavía como un hecho fehaciente. Entonces, problemas complejos requieren soluciones complejas y explicaciones complejas. Y yo creo que en el caso de la monarca, un poquito de cada cosa va a ser la respuesta que resuelva el misterio. ¿Y existen, existen otras especies de mariposas que tengan un comportamiento parecido en el mundo? Sí, sí, sí. De hecho, durante muchos años los que trabajábamos con monarca cacareábamos que la mariposa monarca era la migración más larga de los insectos y sin embargo, una mariposa que tenemos aquí en Europa, que se llama la vanesa, que en inglés es muy conocido su nombre como la Painted Lady y está en Reino Unido y sin embargo hace una migración multigeneracional que llega hasta más allá del Sáhara, creo que es. Entonces, y luego hay una libélula que va desde el este de África hasta la costa este de la península india, o sea, migraciones enormes y complejas, pero yo creo que, como os decía, pasan estas dos cosas, que es que la mariposa monarca es muy bonita y además pasa algo, y esto es fundamental en el reportaje que hice, es que la mariposa es una compañera de jardines y de parques en uno de los países que ha
promovido más la cultura de la conservación y este amor por la naturaleza y el activismo que es Estados Unidos y Canadá. Es decir, la gente ve y veía las mariposas monarca durante sus veranos, durante su infancia. No se pueden imaginar la cantidad de mensajes que recibo. Uy, yo vivo en Massachusetts y solía verlas de niña y ahora no las veo tanto. Uy, me crié en Kansas y era una compañera de mi infancia. Siempre estaban ahí en las flores de mi jardín y ahora no las veo tanto. Es una mariposa que la gente tiene una conexión emocional con ella. Eh, bueno, vamos a seguir conversando en la monarca, pero también vamos a ir un poco cruzando para saber un poco más de tu historia personal. En paralelo fuiste conociendo fotógrafos, haciendo trabajo multimedia, cerca de 30 años ya, y decidiste en lleno de meterte a la fotografía. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y por qué enfocarte en la conservación de la naturaleza finalmente? Mencionábamos antes que estudié ciencias ambientales en España y me fui a México a acabar el proyecto de fin de carrera. Y mi idea era ser voluntario en una organización de conservación, pasar 6 meses, por decir algo, y regresar a España y fundar mi propia organización. ¿Y quién me iba a decir a mí que pasaría, ¿no? Casi 20 años allá? Entonces, en México descubrí una manera diferente de hacer las cosas. Descubrí algo que también tienen allá en Chile. Tienen grandes espacios silvestres. En el sur de Europa tenemos una gran biodiversidad, pero incluso aquí, que vivo en unas montañas bellísimas, en un día te las cruzas de un lado al otro, caminando, y te encuentras a muchísimas personas, ¿vale? Esas grandes dimensiones que yo descubrí en México y en Norteamérica me fascinaron y me interesó mucho trabajar en la conservación de lo que en inglés llaman el wilderness y que en castellano hemos traducido de muchas maneras, dependiendo del país, tierras silvestres, áreas silvestres. Es este concepto de naturaleza en la que el ser humano es una presencia efímera. Y en eso me enfoqué los primeros años y me gustó mucho. Pero la fotografía siempre fue de la mano a mi carrera de conservación y al ir conociendo más y más referencias, afortunadamente trabajé como ayudante y bajo el ala de un reconocido fotógrafo y conservacionista mexicano, Patricio Robles Gil, que me abrió muchas puertas, me enseñó mucho y me impulsó mucho en el mundo internacional de la fotografía. Al conocer esas referencias, al ver que era posible vivir de la fotografía, algo que yo le tenía miedo, la verdad, habiéndome criado donde me había criado, no lo veía como una solución factible. Y vi que podías vivir no solo de la fotografía, sino que podías vivir de hacer proyectos de conservación y fotografía. Entonces, después de muchos tiras y aflojas, y me costó, francamente me costó dar el salto de fe, pero yo creo que fue en 2010, puedo identificar el año en el que me tiré así de espaldas al vacío y dije, me voy a hacer fotógrafo profesional. Obviamente ya llevaba un rodaje importante de fotografía, pero es muy diferente llevar un rodaje a tener que vivir de ello y mantenerte. Un amigo me dijo una vez, es muy fácil hacerte profesional, lo difícil es mantenerte. Claro. Y lo suscribo totalmente. Y tiene como, perdón, un primer, como, no sé, video viral en ese proceso, como un recuerdo de que cuál fue como algo como un hito que influyó en esa decisión, así como un primer éxito, por llamarlo así. Te diría que un primer fracaso me influyó más en la decisión de dar el salto de fe. Y fracaso es una manera muy dura de Claro. describirlo. No te puedo hacer sí, la cronología es más o menos en el año 2007. Ya había pasado 3, 4 años en México. Estaba en un punto en que no sabía si volverme a España o quedarme. Había tenido una experiencia muy reveladora trabajando en una expedición con 5 figuras internacionales de la fotografía de conservación en los bosques de Chiapas, los bosques de niebla del Triunfo. Y me había cambiado esa experiencia. Y estaba a punto de tirarme a la piscina y decir, vale, es mi momento. Y justo en ese momento me ofrecieron, una organización con la que había colaborado, me ofreció dirigir un proyecto de conservación en México, un gran evento muy enfocado en este concepto de wilderness, se llama el Congreso Mundial de Tierras Silvestres y ahora se conoce como WILD. Entonces me ofrecieron ser el director de Wild 9 en México y era un proyecto que tenía un salario, una red de contactos muy amplia, una estabilidad que nunca había tenido y entonces lo acepté y fue una experiencia brutal. No, no me gustó para nada organizar eventos, no me gustó para nada a ver, aprendí muchísimo, pero en ese congreso hicimos un programa paralelo de fotografía y conservación, al que invitamos a
todas las personas referentes de la industria, fotógrafos y fotógrafas que habían sido mis ídolos de la infancia y estaban todos allí. Yo les organizaba la agenda, les organizaba las expediciones, pero no participaba de ellos. Y allí dije, basta ya, yo ya era un fotógrafo, todos me conocían, todos, era como uno más y sin embargo había algo que me separaba de esas personas. Y después de ese proyecto decidí dar el salto. Y si queréis un acierto, para no verlo tanto en lo negativo, un acierto fue que me tomé 6 meses de pensar, 6 meses sabáticos, de decir, vale, Qué buen ¿cómo puedo consejo. hacer esto? Sí, Claro. ¿cómo puedo enfocar esto? Leí muchísimo, investigué, busqué proyectos y finalmente conseguí mi primer proyecto como fotógrafo independiente, trabajando con WWF México en una campaña para proteger uno de los últimos ríos sin presas de la Sierra Madre Occidental de México, el San Pedro Mezquital. Ese proyecto fue mi primer proyecto y fue un proyecto que a fecha de hoy considero de los más exitosos de mi carrera como fotógrafo en temas de conservación. Entonces, si empiezas con buen pie, te anima a seguir y te anima a ir a por todas. Jaime, tienes un montón de trabajos espectaculares, como decías este mismo del río y tal, pero hace un tiempo hay una fotografía, por supuesto, que movió, que se dio vuelta al mundo y que probablemente cambió algunas cosas para ti, no lo sé, pero te valió tu primer reconocimiento en el World Press Photo. Ujú. Y esta fotografía, para la gente que no la conoce, que no la ha visto, básicamente mostraba las consecuencias de una tormenta que congeló un montón, miles de mariposas monarcas. Ujú. ¿Nos podrías contar esa historia, la historia detrás de esa fotografía y qué te pasó a ti personalmente con esa experiencia? Porque me imagino que trabajando tanto tiempo con esa especie, llegar a ver esa escena puede ser muy movedor, ¿no? Ujú. Muchas gracias por la pregunta, porque siempre cito a esa fotografía como un punto de inflexión fundamental en mi carrera. Os doy brevemente los antecedentes. Empecé con el proyecto del río y fui encadenando un proyecto tras otro. Luego, como bien sabéis, más o menos en 2012 o así, entró con mucha fuerza el vídeo digital con las cámaras que lo incorporaban. Y entonces todos los que nos dedicábamos a esto, un poco aceptamos el nuevo lenguaje del vídeo y nos vimos casi casi que forzados a trabajar con vídeo. Y la carrera del vídeo fue tomando un papel muy serio. O sea, empecé a filmar grandes producciones y a trabajar más como productor audiovisual que como fotógrafo. Y sin embargo, mi corazón estaba con la narrativa de la fotografía fija. Es lo que a mí más me mueve. Creo mucho en la fotografía fija porque detiene el tiempo y porque al mismo tiempo una foto te hace parar y te hace pensar y te hace ver. Y cuando yo estaba metido en este torbellino de producciones audiovisuales, de grandes proyectos, de cine, de equipo, de inversión, de pronto estaba filmando, de hecho, las guacamayas verdes en Oaxaca, y en un pequeño restaurantito local al que había salido unos días del cañón para tomar un respiro y comer algo, vi la noticia de que había una tormenta de nieve histórica en el bosque de la mariposa monarca. Y yo ya llevaba toda esta trayectoria con la monarca, y dije, esto es una oportunidad irrepetible. Empaqué el equipo, me llevé el equipo de cine, pero también me llevé las cámaras de foto. Y estuve ahí 3, 4 días gestionando permisos hasta que me dieron acceso. Encontré una imagen desoladora en un paisaje que estaba tan cercano a mí emocionalmente y me dieron muy poquito tiempo, como a todos los representantes de los medios, pero conseguí esta foto. La foto ganó un WordPress Photo y capturaba muy bien el conflicto entre deforestación, cambio climático y una especie que se concentra durante años. Esa tormenta podía haber eliminado para siempre la población de mariposa monarca. Le dio un durísimo golpe. 60% de la población cayó ese año. Entonces la foto, con el reconocimiento, me animó a ver el poder de la fotografía fija y a regresar a eso. Me conectó con National Geographic, la publicaron. Tuve la oportunidad de ir a Washington a las oficinas y presentarles el proyecto que yo tenía en mente, que era el reportaje de Mariposa Monarca del que antes hablabais.
Y entonces fue una bolita de nieve, nunca mejor dicho, que Claro. fue creciendo y me llevó hasta donde estoy ahora, que he recuperado el control de mi narrativa. Sigo haciendo proyectos de vídeo cuando son necesarios, pero ahora mismo el vídeo es más un complemento. Mi lenguaje principal es el periodismo lento con fotografías fijas. O sea, yo tardo mucho en hacer mis proyectos, la verdad. Este espacio es presentado por Patagonia. Jaime, volvamos a la mariposa monarca. Ya son 20 años trabajando. ¿Cómo has visto tú con tus propios ojos qué cambios? Porque Ujú. estas son las preguntas que nosotros la Era Sur tenemos que llevar constantemente porque es una cuota de esperanza, pero una cuota de realidad. Pero bueno, ¿qué nos podrías comentar respecto a cómo ha cambiado sus amenazas, considerando con la especie en peligro? ¿Cómo está la mariposa? ¿Está en un estado muy crítico? ¿Cómo es el contexto actual? Yo os puedo dar una primera referencia. Se habla mucho del estado de conservación de la mariposa monarca y la información en los medios es muy confusa porque la ciencia que acompaña a la conservación de la mariposa monarca es muy amplia y los datos son muy difíciles de interpretar. La mariposa monarca es una especie que basa su supervivencia en los grandes números y todas estas especies pueden tener enormes fluctuaciones de población de un año para otro y entonces un año ves, la mariposa cae un 40% en la superficie de hibernación, está amenazada, la meten en la lista roja. Y al año siguiente, la mariposa se recupera un 60%, se quita. Todos esos vaivenes poblacionales son la sociedad del espectáculo y de la inmediatez en la que vivimos. Lo que es innegable es que es una tendencia a la baja en los últimos 40 años. Desde que empezamos a medir la superficie de hibernación, que es la variable que tomamos como referencia para saber el estado de la población de la mariposa monarca, en los años 90 la colonia de hibernación de la mariposa monarca ocupaba alrededor de 20 hectáreas de bosque en México, 20 campos de fútbol. Es muchísimo, es una superficie muy grande. Y además los racimos eran muy densos. El año pasado fue uno de los años más bajos históricamente y ocupó prácticamente una hectárea. O sea, es una reducción enorme. Se dice que se ha reducido un 90% desde los años 90. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas allí, Martín, Bárbara, vais allí y no lo notas. Si no has ido antes, no lo notas. Es una de las paradojas de nuestra especie. Somos pésimos en las economías de escala. Tú ves un montón de mariposas volando, es maravilloso. Sin embargo, los números están muy reducidos. ¿Y qué puede pasar? El caso de la tormenta ilustra muy bien. Si tú tienes una población de una especie muy concentrada en un lugar, se vuelve extremadamente vulnerable. ¿Por qué? Porque viene un huracán, viene un fuego, viene una tormenta de nieve y puede darle el golpe definitivo a la población que termine por no ser capaz de recuperarse. Entonces, el mensaje, en resumidas cuentas, es que la población de la mariposa monarca lleva una tendencia a la baja que no ha cambiado en los últimos 40 años y que las fluctuaciones poblacionales que vemos son solo la manera de reaccionar de la especie. ¿Y por qué la mariposa monarca está tan a la baja? Al principio, cuando yo llegué a México, se decía que era un problema de la deforestación, que estaban talando el bosque y que las mariposas no tenían un refugio donde pasar el invierno. Y es verdad, había muchísima deforestación, pero se hizo un esfuerzo internacional muy grande, se trabajó mucho con comunidades locales y se consiguió controlar esa deforestación, se llegó a estabilizar. Sigue habiendo algo de problemas, pero se consiguió estabilizar y sin embargo los números de mariposa monarca seguían a la baja. ¿Qué pasó? Que empezamos a mirar más hacia el norte y descubrimos que también había un problema muy gordo con el cambio del hábitat reproductivo. Os dije que las mariposas se reproducen en las praderas nativas de Estados Unidos y Canadá y concretamente están asociadas a una planta anfitriona que se llama el algodoncillo, género Asclepia. Eso quiere decir que en esa planta ponen los huevos y de esa planta se alimentan sus orugas. ¿Y qué pasó? Que en los 90 se empezó un cóctel explosivo de organismos genéticamente modificados, es decir, cultivos genéticamente modificados para resistir los herbicidas de amplio espectro. Es decir, yo planto una nueva variedad agroindustrial de soja o de maíz que es resistente a todos los venenos que le puedas echar al campo,
todo lo que está alrededor de esos campos de maíz o lo que crece dentro de esos campos muere, excepto el maíz y la soya. Y al matar todas las plantas nativas que rodeaban los campos de maíz, matamos también el algodoncillo. Y sin algodoncillo, la población de mariposa monarca en la primera década, desde el uso de estos cultivos transgénicos, empezó a caer en picado, pero en picado. Y ha seguido sucediendo. Hay, si queréis saber, historias de recuperación y un movimiento precioso y me encantará que podamos hablar también de eso. Justamente te iba a consultar ahora por eso. Tenemos todas las malas noticias, las amenazas, saber que ha declinado la población en casi un 90%, que me parece lo más deprimente que hay, pero tenemos que tener esperanza en algo y capaz por ahí hay ciertos proyectos que están trabajando justamente para salvarla. ¿Cómo podemos salvar a la mariposa monarca? ¿Y qué es lo que tú has visto en tu experiencia de quienes están trabajando para eso? La ciencia tiene una respuesta muy clara de qué hay que hacer para salvar a la mariposa monarca. Lo único que estas mariposas necesitan es su hábitat reproductivo y su hábitat de hibernación. Eso va a hacer que eso va a hacer que resistan todos los vaivenes del cambio climático, de un montón de otros problemas que tienen. Pero necesitamos restaurar el hábitat reproductivo, proteger los bosques. Entonces, la conservación son siempre los mismos pasos. Primero proteges lo que ya existe, es decir, hay que proteger todo lo que quede de pradera nativa, hay que frenar esa destrucción brutal de la pradera nativa, hay que proteger los bosques y parar la deforestación. Pero una vez protegido esos sectores, hay que recuperar el hábitat. Antes las mariposas monarcas tenían muchísimo más hábitat donde poner sus huevos. Tengan en cuenta que cada mariposa monarca, cada hembra que viene fecundada de México, tiene que poner un huevo en una sola planta de algodoncillo, porque sus orugas son muy voraces. Entonces pone un huevo, vuela unos metros, pone un huevo en otra, vuela unos metros. Antes el algodoncillo, que es una mala hierba, como comúnmente las llamamos, y yo no me gusta nada esa expresión, pero que es una especie que crece en cualquier lado, que tiras una semilla y crece, no necesita nada, ¿vale? Era muy común, estaba en todos lados, crecía en los campos de maíz, crecía en medio y no afectaba para nada a la cosecha. Entonces, si recuperamos las praderas nativas, con plantas con néctar para que se alimenten en la migración, con algodoncillo para que pongan sus huevos, si protegemos los bosques en México y restauramos el hábitat, es decir, plantamos más, cambiamos, se habla mucho de, por ejemplo, en las granjas se están haciendo técnicas experimentales de sembrar franjas de pradera nativa que sirven de hábitat para polinizadores, como la monarca, pero es que además retienen el suelo, captan agua y aportan beneficios a la agricultura. Y esta es una de las pocas historias de conservación en donde realmente nuestras acciones individuales tienen un gran peso, o al menos las acciones individuales de la gente que vive en la ruta migratoria. Hay decenas de miles de personas, de familias que están cambiando el césped, ese aburrido del sueño americano, esa pradera Verde, artificial, claro. un desierto de biodiversidad, lo están sustituyendo por el caos maravilloso de la pradera nativa, por flores que crecen fuera de control, llenas de flores, por algodoncillo. Entonces las mariposas cruzan, por decir un ejemplo, Chicago, una de las grandes megalópolis, una de las grandes urbes norteamericanas, y sin embargo encuentran hábitat donde alimentarse en otoño, donde reproducir y poner sus huevos en primavera. Entonces hay un montón de pequeños proyectos y eso es algo muy bonito de esta historia. La mariposa monarca es una historia tan inspiradora que hay todo un movimiento social en los 3 países de Norteamérica para protegerla. Y eso a mí me llena de esperanza. Sin duda que sí. Sí, eso, bueno, justo lo dijiste al final porque uno se concentra en México, pero ¿cómo es en Estados Unidos? Si hay proyectos ahí también, porque bueno, es igual de importante. ¿Tú sabes de algunos proyectos que estén ahí bueno, en Estados Unidos o en Canadá enfocados especialmente en la monarca? Mm. De hecho, hay un poco de confusión, Martín, porque las acciones de conservación en México se enfocan mucho en proteger el bosque, porque cuando están en México las monarcas son famosas de México y sin embargo, ahora mismo el impacto más grande que podemos hacer en su conservación es en Estados Unidos y Canadá. Claro, eso Entonces, pensaba. todas estas acciones de protección de pradera, de restauración de hábitat nativo, de jardines para polinizadores, eso tiene muchísimo impacto en el sur de Canadá,
en el centro de Estados Unidos y en el norte de México, que es la ruta migratoria. Ya para cuando llegan a México, cuando están en los bosques de México, las mariposas casi no se alimentan, las mariposas solo se aparean hacia el final y si pueden evitarlo, no ponen huevos hasta que regresan a las praderas, ¿vale? Entonces, Estados Unidos es un país que, como os decía al principio, ha conseguido elevar al estatus de icono pop a la mariposa monarca. Hay miles de acciones de voluntariado, hay una historia preciosa. No sé si sabéis que para descubrir dónde pasaban los inviernos, en los años 70, un científico canadiense y su mujer empezaron a ponerle unas pegatinas, no sé cómo le llamen allá en Chile, Sí, calcomanías, unas pegatinas Sí, en el pegatina se entiende, perfecto. en el ala trasera de la monarca, y si alguien en México o en Texas o algo así se encontraba esa pegatina, podía llamar a esta persona y decirle, oigan, encontré. Y así fue como se descubrió, o como la ciencia occidental descubrió, ¿no? Que las mariposas monarca estaban pasando el invierno en este bosque tan localizado de México. Pero es que esa misma técnica se ha seguido usando y se ha llevado a unos niveles de popularidad extremos, y marcar monarcas es hoy en día una de las actividades de educación ambiental más populares de Estados Unidos y Canadá, en la que participan personas de todos los colores, credos, todo el estatus económico. Es algo que une a grupos demográficos muy distintos bajo un mismo objetivo, que es proteger a la mariposa monarca. qué buena. O sea, lo habíamos escuchado mucho por el tema de las aves migratorias que en Chile llegan Claro. y se marcan, pero nunca había escuchado que las mariposas también las podían seguir. Ujú, Y me queda una pregunta también para para saber así, contextualizar. En la zona de México, ujú. ¿es un parque nacional? ¿La gente puede visitarlo? ¿Está controlado ese acceso a ese bosque o cómo es finalmente el que Mm. quiera visitarla? Sí, cuando las mariposas monarca llegan a México a pasar el invierno, se reparten en, digamos, 10 o 12 santuarios, porque tienen una memoria histórica, eso que me decías, Bárbara. Como que saben, cada mariposa acaba haciendo su santuario en diferentes zonas, que están repartidas en diferentes laderas de diferentes montañas en diferentes estados, pero todas muy cerca unas de otras, ¿eh? En una distancia geográfica menor. El santuario más importante forma parte de lo que se conoce como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y está repartida entre el estado de Michoacán y el estado de México, en el eje neovolcánico mexicano. Y son unos santuarios que en México hay una particularidad, y es que la propiedad de la tierra en muchos de estos parques nacionales o reservas no es del gobierno federal, sino que es de las comunidades, con la figura del ejido. Entonces, concretamente, en la mariposa monarca hay dos grandes ejidos que reciben a dos de las colonias más grandes. Entonces, tienes una situación muy curiosa de una reserva federal administrada por la CONAM, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de México, pero que al mismo tiempo tiene una administración local por las comunidades. Entonces, son las comunidades las que regulan el acceso, son las comunidades las que hacen todas las acciones de conservación, ayudadas por entidades, organizaciones sin ánimo de lucro, el gobierno, etcétera. Entonces es una situación, pero volviendo a la pregunta, se pueden visitar, el acceso es muy fácil, está mucho más controlado. 20 años después, empecé a visitarlas en 2004, ahora está mucho más regulado, y eso es bueno, porque antes era un poco caótico y estaba causando mucho impacto en la monarca. Y como se pueden imaginar, el turismo de ir a ver la mariposa monarca es una de Claro. las alternativas económicas en esta región durante los 4 meses que está ahí la mariposa. Es una gallina de los huevos de oro, si lo quieres llamar de alguna manera, porque no son tan de oro, ¿no? O sea, deja una importante derrama económica, pero luego el resto del año esa comunidad tiene que vivir de otras cosas. Siempre está la presión vivían de talar el bosque, eran unas comunidades madereras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los recursos económicos que deja la temporada de hibernación de la mariposa monarca les permiten hacer otras actividades y proteger el bosque. Jaime, pasando de nuevo a tu trabajo en particular como fotógrafo, Salvando a las Monarcas fue finalmente portada de National Geographic. ¿Qué significó esto para ti, tomando en cuenta que para muchos de nosotros esa revista ha sido como la referencia absoluta
¿Qué se siente estar ahí en portada en esa revista? ¿Qué conté? Que la mariposa monarca fuese portada de National Geographic es uno de los grandes hitos de mi carrera y en el plano personal es especialmente emocionante porque yo creo que estoy suscrito desde mi abuelo hasta mis padres, hasta mi propia suscripción desde que tengo 4 años. Claro. Yo hojeaba esas páginas cuando el mundo era un lugar desconocido para mí, cuando todo estaba lleno de misterio. Y esa revista me ha acompañado, ¿no? Como esta utopía que te indica en qué camino tienes que seguir, hacia dónde tienes que caminar, que no me acuerdo si era Galeano el que las describió así. El concepto de utopía como son las que te permiten seguir caminando hacia algo. Pues para mí eso era National Geographic. Lo vi como un sueño, como tantas otras personas, pero muchos años no me vi capaz o no creía que fuese a alcanzarlo nunca. Era mi sueño. Y luego Esto no sucede, la gente, la audiencia tiene que entender, no sucede de la noche a la mañana. No es, venga, nos encanta tu trabajo, pum. Desarrollas una relación con la organización y National Geographic es una organización muy compleja y muy grande que para mí ha marcado los mayores estándares en el fotoreportaje de temas de naturaleza y de conservación. Es una referencia indiscutible, pero también tienen una pata sin ánimo de lucro, que es donde estamos toda la comunidad de exploradores de National Geographic que financian innovación, exploración, ciencia, antropología, fotografía y apoyan a fondo perdido, apoyan sin esperar nada a cambio el trabajo de personas que tenemos este empuje. Y formar parte de esa comunidad ha sido transformador para mí, es muy bonito y sobre todo da algo que hasta ahora yo no tenía y es que da un alcance extraordinario. O sea, este reportaje lo ha visto medio mundo. Medio mundo se ha enterado de lo importante que es la mariposa monarca, de la situación tan crítica que enfrenta y que hay, y medio mundo ha recibido un mensaje de esperanza de que todavía podemos protegerlas. Y eso ha sido gracias al altavoz de National Geographic, entre muchas otras cosas, o de medios como la de Erasur, ¿no? Que replicáis esta historia y lo dais a conocer en sitios en los que a lo mejor, bueno, pues en Chile llegará alguna monarca despistada, seguro que tiene una pequeña subpoblación de mariposa monarca perdida, no estoy seguro, pero así, gracias a lo que estamos haciendo hoy, más gente y más gente y más gente puede saber más de esta historia, que ese ha sido siempre mi objetivo. Mi última pregunta para ti, y después ya va cerrando Martín, Jaime, es, ¿qué es para ti ser naturalista? ¿O cómo describirías, además, al naturalista moderno? Ah, Eso. amiga, naturalista moderno es otra cosa. Yo suelo bromear que soy un naturalista victoriano encerrado en el cuerpo de un joven. Es decir, que yo bebí de las fuentes más clásicas que te puedas imaginar de niño. Leer a Darwin, leer a Fabre, leer a grandes naturalistas del siglo XVII, XVIII, me iluminó autores británicos como Gerald Darwin. Entonces, ¿qué es ser naturalista? Ser naturalista es, y mira quién lo dice, el señor Mariposa Monarca, es no tener un enfoque y conocimiento obsesivo en una sola especie, sino entender la maravillosa complejidad del mundo natural y admirarse por cualquier cosa, desde lo grande hasta lo más pequeño. Y yo, cuando hablo de que soy un naturalista, yo llevo un diario de campo desde que tengo 10 años, es decir, 33 años de diario de campo. El otro día los estaba buscando y tengo ahí todas mis libretas, mis anotaciones, con unas mentiras que me echaba de pequeño escribiendo, pero lo importante es que registro mis observaciones de la naturaleza. Y es verdad que desde que estoy metido a un nivel profesional mucho más serio, he perdido un poco la capacidad naturalista. Es decir, tú no puedes estar a dos cosas. No puedes estar esperando el momento para conseguir la foto perfecta y además tomando notas. Entonces, yo tomar notas, conocer un poco de todo, un poco de las plantas, del mundo también, y no solo de España o de mi pequeña parcela, sino que ustedes me hablan de regiones de Chile que yo las he leído, he estudiado sus especies, quiero ir a verlas. Esto es lo que el naturalista E.O. Wilson decía, ¿no? Esa biofilia. Yo soy un Mm. enamorado del mundo natural. Es en la naturaleza donde estoy en paz, es en los grandes espacios salvajes donde encuentro la calma
Y así quiero seguir siendo toda mi vida. Yo no quiero que la marabunta tecnológica, el ruido, Instagram y todas estas cosas acaben por hacerme perder esos coletazos de naturalista que todavía resisten dentro de mí. Qué lindo. Muy de Gracias. acuerdo. Jaime, la última pregunta que obviamente todos queremos saber, ¿cómo sigue Jaime el futuro? ¿Qué se viene para el 2025, 26? ¿Qué estás pensando? Mira, se ríe solo, Ay, ya tiene clarísimo. me río solo porque estoy escribiendo proyectos y haciendo el planning de aquí a 2030, justo en este momento. Entonces, ¿qué se viene? Se vienen siguientes etapas del proyecto de Mariposa Monarca, eso me lo preguntan mucho. ¿Vas a seguir fotografiándolas? Sí, hombre, me gustaría volver. Es como, no haces esto y luego dejas tirado a tu buena amiga, ¿no? Yo quiero seguir volviendo, quiero ir manteniéndome, quiero explorar nuevas formas, pero evidentemente hay nuevos proyectos. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto nuevo con apoyo de National Geographic para explorar el impacto del muro fronterizo entre México y Estados Unidos para los movimientos de fauna salvaje, pero igual que hice con la mariposa monarca, lo estoy planteando desde un punto de vista de esperanza. Hay comunidades, rancheros, pueblos indígenas a ambos lados de la frontera que están trabajando para recuperar la capacidad ecológica de ese lugar, la conectividad, restaurar los procesos evolutivos que hicieron de la zona de la frontera y del desierto sonorense una de las regiones más ricas en biodiversidad de Norteamérica. Y en eso voy a estar trabajando el próximo año y medio y es un proyecto muy complejo, estoy haciendo mucho fototrampeo, estoy investigando muchísimo. Y luego para los siguientes años tengo una serie de especies y espacios y grandes visiones que ahora mismo todavía no puedo Contarnos. desvelar, Ya. pero que me hacen sentir muy orgulloso porque sigo en este camino de... Son proyectos con especies y espacios que me importan, pero en los que creo que puedo hacer una diferencia como fotógrafo y dejar algo, una herramienta, dejar un tributo, dejar algo que sirva a la conservación. Y eso me hace sentir muy realizado en este momento de mi vida. Buenísimo, estaremos muy pendientes, Jaime, así que, bueno, aprovecho de despedirte. Muchas gracias por esta conversación. Creo que fue, nada, alucinante meterse en tu historia, en la historia de la mariposa, así que estaremos, nada, aprendimos mucho. Muchas gracias, Jaime. Haremos un segundo capítulo con las otras especies que vienen ahora, cuando Claro. puedas Por favor, contarnos. me Y quedas encantará, me invitadísimo a encantará. Chile, pues Jaime, tienes que ir a Chile. Sí, te Ay, estamos a esperar. Vamos a ¿sabe? hacer Tienes una que ir. invitación. Vamos a hacer una invitación Una, formal. una cosa que siempre me pesa, y se podrán imaginar, tengo una huella ecológica notable entre mis viajes, entre mi equipo, tengo una vida muy loca. Durante muchos años me mantuve muy coherente con mi discurso, yo de estos discursos maravillosos en estos podcasts y luego, si todas las personas hiciesen lo que hago yo, este planeta habría colapsado hace mucho tiempo. Y sin embargo, entonces, diciendo esto, yo trato de viajar a sitios para desarrollar un proyecto, un trabajo. Trato de solo viajar en estos grandes viajes por trabajo. Es decir, que me voy a perder una gran parte del mundo y lo saben muy bien. O sea, lo que tengo es un caos de vida. Hemos intentado allí con Santiago Wild, Sí, van dos o lo vamos a tres lograr. que Lo lo vamos a lograr. intento, lo vamos a lograr un día. Chile le tengo muchísimo cariño, siempre me he entendido muy bien. Es un país que en términos de historia natural me fascina. En términos de historia de conservación, tienen algunas de las historias más potentes que conozco. Así que espero no tardar en Eso. encontrar una oportunidad que me permita estar por allá. Ojalá, ojalá. Jaime Rojo López. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Inspirados por la Naturaleza. Realmente un placer y mucho éxito en todo lo que venga. Bárbara Martín, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado estar aquí y compartir un poquito de mis historias con vosotros y cuando queráis, ¿eh? Hacéis un trabajo fantástico y espero que todo siga adelante tan bien como se está yendo. Muchas Gracias, gracias y Jaime. gracias a todos nuestros auditores y auditoras. Martín, ¿querías decir algo más? No, nada, solamente que nos vemos en un próximo capítulo, Bárbara. Así que, Eso. Que estén todos muy bien. chao. Chau. Chao, chao.
Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Este espacio es presentado por Patagonia.